Eh, el canto que recién cantamos es uno de mis cantos favoritos. Yo sé que con Denar no nos ponemos de acuerdo. Él mira muchas veces, le digo cuál es el tema y él elige los cantos, pero justamente este canto y el canto que, cuando me fijé el canto que puso al final, que vamos a cantar al final, también es uno de mis cantos preferidos, que hablan de que la gloria toda se la debemos a Él. Y hoy es un día muy especial porque está comenzando un año nuevo, está comenzando una nueva etapa, está comenzando incluso una nueva etapa en la iglesia de Forest City y estoy comenzando también una nueva serie de sermones que se va a titular Líderes. He estado predicando acerca de la vida de Jesús, por supuesto no he agotado todo, una serie que se llamaba Dios con nosotros. Pero durante los próximos sermones que me toque a mí predicar, vamos a hablar sobre el liderazgo en la Biblia. Y vamos a analizar a los líderes de la Biblia. Y quiero comenzar con un versículo que no está en la Biblia, está en la Biblia deuterocanónica, o sea, está en el libro de Eclesiástico, que no es el libro de Eclesiastés, es el libro de Eclesiástico. Y estos libros, a pesar de que no están incluidos en el canon, no por eso son libros que no valen o que no tienen sabiduría. Y fíjense lo que dice Eclesiástico capítulo 10, versículos 2 y 3, dice: todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en la ruina. Cuando el rey es sabio, el pueblo prospera. Todo pueblo tiene el rey que se merece. La Biblia también habla de algo parecido cuando dice: tal el sacerdote, tal el pueblo. Hay un versículo de la Biblia que dice. Y acá dice: todo pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿Por qué? Porque los gobiernos salen del pueblo, los dirigentes, los reyes salen del medio del pueblo. Y por lo tanto, el pueblo va determinando qué rey va a tener o qué líder va a tener. Y hoy por eso quiero hablar de la importancia de los líderes en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, eso es en el mundo, pero vamos a hablar de la importancia de los líderes en la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy nosotros vamos a empezar con el proceso de elecciones por el cual nosotros vamos a elegir los líderes de la iglesia de Forest City. Y esto es muy importante. Es importantísimo y con el sermón de hoy quiero que ustedes puedan entender y que podamos entender lo importante que son los líderes para un movimiento, para un grupo. Y eso lo podemos ver de manera muy clara en la vida de Jesús. Y especialmente al final de la vida de Jesús. Ustedes saben que los dirigentes religiosos se opusieron a Jesús, los líderes religiosos, los dirigentes, no los líderes, los dirigentes religiosos se opusieron a Jesús y lo llevaron a Jesús a los líderes o a los dirigentes políticos, que era Pilato. ¿Por qué? Porque querían matar a Jesús. Y en ese contexto vamos a encontrar estos versículos que nos introducen en el tema. Cuando los dirigentes religiosos llevan a Jesús a Pilato, dice: desde ese momento Pilato intentaba por todos los medios poner a Jesús en libertad. Pero los judíos le gritaban: si lo pones en libertad, no eres amigo del emperador. El que pretende ser rey se enfrenta al emperador. Al oír esto, Pilato mandó sacar fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar conocido con el nombre de enlosado, que en lengua de los judíos se llama Gábata. Era el día de preparación de la Pascua hacia el mediodía. Pilato dijo a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Pero ellos comenzaron a gritar: quítalo de en medio, crucifícalo. Pilato insistió: ¿cómo voy a crucificar a vuestro rey? Pero los jefes de los sacerdotes replicaron: nuestro único rey es el emperador romano. Así que al fin Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Aquí tenemos los dirigentes religiosos y los dirigentes políticos, o el dirigente político. Y vemos que el dirigente político quería salvar a Jesús. Sin embargo, los dirigentes religiosos estaban tan empecinados que manipularon al dirigente político, y el dirigente político hizo aquello que no quería hacer.
y que incluso su conciencia le decía que no tenía que hacer. Y comentando este incidente, el deseado de todas las gentes dice: a esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. Eran responsables de esto y los temibles resultados que siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. El pecado de una nación y su ruina se debieron ¿a qué? A los dirigentes religiosos. Ahora, fíjense, por esta razón la política o la religión tiene que estar separada del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene muchos principios. Y los dirigentes religiosos dicen tener principios, pero cuando los dirigentes religiosos se apartan de Dios, son el movimiento más nefasto que existe. Y por eso cuando los dirigentes religiosos no están con Dios y se unen a la política, utilizan siempre a la política para destruir a Cristo. Y por eso no puede haber unión de iglesia y Estado. Pero allí vemos que el deseado de toda la gente comenta que el pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. Y yo les hago una pregunta: ¿será que podemos parafrasear esto diciendo el pecado de una iglesia local y su ruina se debieron o se deben a sus dirigentes religiosos? Cuando una iglesia no puede salir de los problemas que tiene, es porque sus dirigentes tienen un problema. En un esquema humano, los dirigentes son gente importante. Y por eso es necesario que entendamos esto. ¿Por qué? Porque hoy, como Iglesia de Forest City, nosotros vamos a elegir a quienes pretendamos que sean los líderes en el próximo año. Y tenemos que ver entonces qué impacto esto va a tener en nuestra iglesia local. Y para que ustedes vean lo importante que son los líderes o los dirigentes, podemos ver que cuando Dios crea al mundo, lo primero que hace es elegir un dirigente. ¿A quién eligió? Adán y Eva. Y si alguien dice, no, bueno, lo que hacen los dirigentes no tiene mucho impacto, pregúntenos a nosotros y pregúntenle a Adán y Eva si no tiene impacto lo que hace un líder. Por una cosa que hizo nuestro líder original, nosotros estamos viviendo el problema que estamos viviendo. ¿Se acuerdan la historia de José? Pregúntenle a Egipto si no son importantes los líderes. Dios mandó a José a esclavo a Egipto para salvar a Egipto. Y Dios lo llevó a José de esclavo a ser gobernador de Egipto, y justamente con las decisiones que tomó José, salvó al imperio egipcio de esa época. Eso no quería decir que José fuera perfecto, porque creo que incluso las medidas que tomó José terminaron llevando a Egipto a un comunismo, que no lo vamos a analizar eso ahora. Pero sí vemos la influencia que tiene un líder en el sistema en el cual se mueve. Moisés. Moisés, de ese mismo Egipto donde José había hecho una gran reforma, había salvado ese imperio, ahora Moisés surge de ese Egipto para salvar al pueblo que Egipto había sometido. Y Dios, para salvar un pueblo, levanta un líder. Y por eso los líderes son tan importantes. Esto para mí, me llama muchísimo la atención el ejemplo. Estoy analizando ejemplos así, no todos los ejemplos de liderazgo en la Biblia, porque para eso vamos a hacer una serie de sermones basados en algunos ejemplos que quizás son algunos de los que ya estamos mencionando aquí. Pero me llama mucho la atención la figura de Samuel dentro del liderazgo. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cuando Moisés, o sea, Dios había elegido para que Moisés introduzca a Israel en Canaán, pero Moisés falla antes de entrar a Canaán y entonces él tiene que morir y entonces es elegido Josué? Una vez que Josué entra a Canaán, conquistan Canaán, y todo iba muy bien, y Dios había puesto un sistema en Canaán que no era un sistema monárquico humano, como se regía el pueblo de Dios, sino que se regía cada
cada tribu era independiente, podríamos decir así, pero se unían todos en el culto. Y parece que ese era el modelo que Dios quería que Israel tuviera. Pero Dios, para que ese modelo funcionara, había puesto a una tribu en especial que se encargue de poner principios correctos dentro del pueblo de Israel o a través del pueblo de Israel. ¿Quién era o quiénes eran los de esa tribu? ¿La tribu de quién? ¿Se acuerdan? Era la tribu de Leví. Ellos tenían que enseñar la palabra de Dios al pueblo. Pero después, una vez que se muere Josué, parece que la tribu de Leví se olvidó de enseñarle la palabra de Dios al pueblo y el pueblo comienza a vivir una serie de desastres bastante grandes que lo llamamos a eso la época de los jueces. Y especialmente si ustedes leen el libro de los jueces, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había rey en Israel. Sin embargo, cuando se dice que cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había rey en Israel, no quiere decir que el libro de jueces está diciendo que un rey era la solución. Sino lo que estaba diciendo era que la única manera de solucionar esto en los ojos humanos era poner un rey, que no era verdad eso. Dios pretendía que el pueblo de Israel, así como estaba creciendo cada tribu a su manera, pero estaban equivocándose. Y cuando se equivocaban, se arrepentían y buscaban a Dios. Dios se manifestaba, los salvaba y de vuelta se descarriaban. Y entonces cuando se descarriaban, de vuelta perdían perdón y entonces Dios se manifestaba, levantaba un juez y nuevamente los salvaba. Dios esperaba que Israel aprenda por sus errores a liderarse a sí mismo dentro de una teocracia, como se llama, Dios siendo el rey, dirigiéndose, digamos, tratando de tener una relación con cada miembro del pueblo y con cada tribu. Pero ¿por qué no anduvo este sistema? Porque los levitas se corrompieron. Porque los levitas se corrompieron, este sistema no anduvo. Pero hubo un levita, un niño, Samuel, que Dios levanta. Y ese niño Samuel fue creciendo y desde el santuario fue liderando al pueblo. Y Samuel llegó a lograr, llevando al pueblo a Dios, llegó a lograr la estabilidad que Dios siempre se había propuesto para Israel. Pero cuando Israel tuvo esa estabilidad, ¿qué quiso? Quiso ser como las demás naciones. Que nos pongan un rey apuesto y lindo como tienen las demás naciones para que vayan y peleen por nosotros. Cuando Dios les estaba prometiendo a ellos que Él iba a pelear por ellos. No, pero ellos querían ser como todos, querían usar los métodos de todos. Y como Dios da libertad, permitió que eso sucediera. Y entonces surgen los reyes en Israel. Surgen los reyes en Israel. Y quiero decirles algo. ¿Cuál es el mejor sistema de gobierno que existe? El mejor sistema de gobierno que existe es la monarquía. Yo le llamo la monarquía benévola. Pero ese sistema de gobierno existe en el universo que no tiene pecado y por eso es el mejor sistema que existe. En una comunidad pecadora, la monarquía es nefasta. Cuando hay un rey que tiene un corazón pecador, eso es nefasto. ¿Por qué? Porque el rey entonces tiene demasiado poder y no hay nadie que lo limite. Y si una persona es pecadora y no hay nadie que la limite, entonces esa persona termina abusando del pueblo. Pero la monarquía es el mejor sistema que existe. Los seres humanos lo que quieren es imitar la monarquía universal. Ustedes saben que la monarquía es un invento divino y el ser humano, como siempre, quiere ponerse en el lugar de Dios. Por eso también inventó monarquías, imitando lo que Dios hizo en el principio con Adán. Pero como somos pecadores, siempre han sido problemas las monarquías. Y Dios le advirtió a Israel que con los monarcas iban a tener problemas y lo tuvieron. Pero ¿qué pasaba? Y para que vean la influencia de un monarca, de un dirigente en el pueblo, había un rey bueno y ¿cómo era el pueblo de Israel? Eran todos buenos. O por lo menos el pueblo se encarrilaba. Había un rey malo y ¿qué pasaba con todo el pueblo? Y todo el pueblo era un desastre. Es más, si nosotros analizamos la historia de Israel, la mayoría de los reyes fueron malos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un problema con el poder, los seres humanos. El poder nos corrompe. El poder absoluto nos corrompe absolutamente. Pero la Biblia hablaba de un rey que iba a venir, que iba a ser diferente a todos los reyes, y ese rey iba a ser, se le llamaba el Mesías, el ungido. Ese iba a tener un reinado justo, iba a
a ser igualitario con todos, iba a cuidar que nadie sea abusado. Y todos esperaban a ese rey, el Mesías. Pero cuando todos esperaban al Mesías, el Mesías vino en una forma diferente a la que ellos esperaban. ¿Y cómo se llamaba el Mesías? Jesús. Y ahora sí quiero que nosotros podamos ver lo que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque todo comienza con una junta de nombramiento. Jesús sabía lo importante que son los líderes. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, una de las primeras cosas que hizo está registrada en Marcos 3, 13 al 14. Dice así: después de esto Jesús subió al monte y llamó a los que le pareció bien. Y se acercaron a él. También designó a 12, a quienes constituyó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Esto es importantísimo y vuelvo a repetir. Todo verdadero comienzo y comienzo que va a tener resultados grandiosos, comienza con una junta de nombramiento. A Dios no le interesan los proyectos, le interesan las personas. Y por eso lo primero que hace Dios es elegir personas. Lo primero que hace Jesús es elegir personas. Pero fíjense cuál es el propósito por el cual Jesús elige a estos apóstoles que después iban a revolucionar el mundo. Estos apóstoles no tenían ni idea lo que Jesús iba a hacer con ellos. Pero ¿qué fue lo que Jesús hizo? ¿Cuál era el propósito por el cual Él los constituyó apóstoles? Ahí lo resalté. ¿Para qué? Para que estuvieran, ¿con qué? Con Él. Y vuelvo a repetir porque esto es importantísimo. Hoy nosotros, Forest City, vamos a empezar a elegir los líderes de la iglesia de Forest City. Y nosotros podemos cometer el error de empezar a elegir a alguien para que haga este proyecto, para que trabaje en esto. Y no, cuando elegimos líderes espirituales del reino de Dios, elegimos personas para que estén con Jesús. Porque es Jesús la cabeza. No elegimos personas incluso ni que para que apoyen al pastor. Elegimos personas o para que apoyen a los pastores. Elegimos personas para enviarlos para que estén con Jesús. Y si los pastores estamos con Jesús, esas personas van a apoyar a los pastores. Pero lo importante no es el pastor, no son los proyectos, no son las personas, o sea, no son las personas que están liderando, sino que lo importante es Jesús. Y cuando nosotros elegimos a alguien no para que se destaque, no para que haga un proyecto que haga crecer las ofrendas de la iglesia, que haga crecer los diezmos de la iglesia, no para que la iglesia de Forest City se transforme en una empresa que todo el mundo la conozca. No, nosotros elegimos líderes para que estén con Jesús. Y si los líderes están con Jesús, Jesús va a ser la cabeza, y lo que esté en la cabeza de Jesús, eso va a ser lo que va a ocurrir con Forest City. A nosotros no nos toca hacer la agenda, a nosotros nos toca descubrir la agenda de Jesús. Y no solamente Jesús elige a estos apóstoles para que estuvieran con Él, sino para enviarlos ¿a qué? A predicar. No hay otra razón por la cual Dios elige líderes. No elige líderes, y vuelvo a repetir, y perdonen que sea repetitivo en no elige líderes para que crezcan las ofrendas o que crezcan los diezmos o para que traigamos donaciones o para que prediquemos y que todo el mundo nos conozca o para que escribamos libros o para que hagamos... No, Dios elige personas para que estén con Jesús y para que prediquemos. Si en todo eso que estamos haciendo estamos predicando, perfecto. Pero ¿saben que uno de los grandes problemas que tienen las iglesias cristianas es que nos olvidamos el propósito por el cual estamos en la iglesia? Y muchas veces las iglesias se transforman en centros de entretenimiento espiritual. Muchas veces las iglesias se transforman en centros sociales donde me siento bien porque estoy activo y porque donde me puedo realizar de la manera que no me puedo realizar en el mundo, lo puedo hacer en el mundo más pequeño de la iglesia. Y entonces aquí canalizo todas mis frustraciones por lo que no puedo hacer en el mundo. Y Dios no nos llamó a nosotros aquí para canalizar nuestras frustraciones. Dios nos llamó a nosotros aquí para que estemos con Jesús y que prediquemos el Evangelio. Y aquello que no tiene esa función, no tiene que existir en la iglesia. Cuando los líderes perdemos
estos objetivos, la iglesia se corrompe. Y por eso hay tantas iglesias cristianas tóxicas y corrompidas, porque los líderes, a pesar de que nos llenamos la boca de Jesús, no estamos para estar con Él. Y no estamos para predicar el Evangelio. Muchas veces, en realidad, voy a hacer una aclaración. Y eso lo vamos a ver después. Jesús no quería que estén con Él. Jesús tenía un propósito incluso más sublime que el hecho que los apóstoles simplemente estén con Él. Jesús quería que los apóstoles lo dejen a Él entrar en sus vidas. ¿Cuáles son las características de un líder elegido por Jesús? Y hoy, Forest City, yo quiero que nosotros sigamos la agenda de Jesús aquí. Y con las características que Jesús nos presente que tiene que tener un líder, ese va a ser el perfil con el cual nosotros vamos a elegir a nuestros líderes. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Gracias, un poquito de aménes nomás. Pero vamos a ver lo que dice Jesús. Vamos a Marcos 10, 35 al 45. Jesús eligió a estos apóstoles y quiero decirle que estos apóstoles no era que eran perfectos. Jesús eligió a estos apóstoles para que ellos puedan encarnar aquello que Él quería que ellos sean. Y allí nos encontramos que dentro de los apóstoles, mientras ellos no entendían bien el plan de Jesús, había problemas también dentro del grupo de los apóstoles. Y entonces dice así en Marcos, dice en el versículo 35 en adelante, dice, se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué queréis que haga por vosotros? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No sabéis lo que estás pidiendo, le replicó Jesús. ¿Podéis acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con que yo voy a ser probado? Jesús decía, esto todavía no entendieron cuál es mi reino y cómo es mi reino y cómo se llega al trono. Y entonces Jesús le hace una pregunta que Jesús sabía que los discípulos la iban a responder de la manera que la respondieron, pero no tenían ni idea lo que estaban respondiendo. Así como cuando Dios le presenta la ley al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en el Sinaí, le dice, quiero que ustedes hagan esto, y ellos dicen, sí, lo haremos. Igual los discípulos, cuando Jesús le dice, ustedes pueden beber del vaso que yo voy a beber, pueden ser bautizados con mi bautismo. ¿Qué responden los discípulos? Dice, sí, podemos. No tenían ni idea. Ni idea. Y Jesús les da una profecía que ellos tampoco la entendían. Dicen, beberéis de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasaréis por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque todos querían ese lugar. Y entonces ellos sintieron que ellos, al ganar confianza con Jesús, se le adelantaron y se sintieron rezagados en la competencia de quién estaba más cerca de Jesús. Ahora, fíjense, los discípulos se peleaban por estar más cerca de Jesús, pero todavía no tenían a Jesús adentro. Y nosotros podemos estar con Jesús en la iglesia y estar en este mismo tipo de peleas que tenían los discípulos porque todavía no entendimos el plan de Jesús. Y entonces Jesús les dice, y esto quiero que prestemos atención, así que Jesús los llamó y les dijo, como vosotros sabéis, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Jesús está describiendo lo que hace la gente con el poder, la gente común con el poder, la gente de las naciones. Y no solamente la gente de las naciones, sino que nosotros vimos también que eso hacía la gente de la iglesia de la época de Jesús. ¿Qué hacían estas gentes? Oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Tenemos una sociedad llena de abusadores que cuando se les da un poquito de poder, ese poder lo utilizan para beneficio para sí mismos.
Y nosotros en la iglesia cristiana no somos una excepción a esas reglas. No lo somos, lastimosamente no es así. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos pecadores y tenemos las mismas tendencias que aquellos que no están en la iglesia, a menos que Cristo viva en nosotros. No que caminemos con Jesús, sino que Cristo viva en nosotros. Y entonces Jesús dice, pero entre vosotros no debe ser así. Y acá Jesús pone da un parámetro correcto para que nosotros actuemos en las iglesias, actuemos en el reino de Dios. Entre nosotros no debe ser así. ¿Saben qué? El título de este sermón yo lo iba a poner con esta frase de Jesús, pero entre vosotros no debe ser así. Pónganle ese título a este sermón. Entre nosotros no debe ser así. La iglesia es la iglesia de Dios y el reino de Dios se maneja con los principios del reino. No se maneja con principios empresariales. No se maneja con los principios de un librito de empresarios que salió, que está de moda y que lo están aplicando a las iglesias. No, se maneja con los criterios del principio de Dios. Y eso muchas veces no lo entendemos. Es más, lo predicamos, pero en el momento de llevarlo a la práctica, no tenemos la fe necesaria para creer que en el reino de Dios las cosas no deben ser así como las hace el mundo. Tenemos una forma por afuera, pero por adentro, cuando tenemos que llevar las cosas a la práctica, la hacemos de la misma manera que en todos lados se hace. Con un manto de santidad, que es peor todavía. Lo que les voy a contar pasó hace mucho. Yo ya tengo mi ministerio comenzó en el siglo pasado. En 1989. Y esto pasó antes de 1989. Por lo tanto, no les estoy contando una experiencia. Pero estaba estudiando teología. Y un profesor estaba dando la clase y nos estaba diciendo cómo se maneja la iglesia. Y este profesor comenzó a decir cosas que a un compañero y a mí realmente, diría Ángelo, nos dio vuelta la cabeza. Nos puso al revés. Porque él me acuerdo que decía, y con un énfasis decía, las iglesias, algo que yo acabo de repetir, él decía, las iglesias no deben ser manejadas como empresas. Las iglesias tienen que ser manejadas con principios de acuerdo a lo que Jesús estableció. Y a nosotros cuando escuchábamos a ese profesor nos empezaba a agarrar un fuego así por adentro. Decía, realmente tiene que ser así. Y salimos de esa clase hablando, diciendo, qué bueno, o sea, qué buena clase. Pasaron unos 4 días y justamente el profesor había hablado acerca de los blancos bautismales. Había dicho, no se pueden poner blancos bautismales a los pastores para que cumplan en tanto tiempo. No somos una empresa. No estamos produciendo bautismos. ¡Wow! ¡Qué concepto revolucionario! Entonces después teníamos otra clase que era la clase práctica. Y viene el profesor y dice, muchachos, como ustedes saben, vamos a empezar una campaña evangélica en tal pueblo acá cerca de la universidad. Así que ustedes van a participar, yo vamos a empezar, y bueno, dio todas las indicaciones. Dice, bueno, ahora estoy repartiendo un papelito a cada uno, y en ese papelito ustedes van a poner cuántos van a bautizar al final de la campaña de 3 meses, el blanco que ustedes se propongan, cuántos van a bautizar. Y con mi amigo nos miramos, e hicimos así, no, aprendimos la semana pasada que no hay que poner blancos, no vamos a poner blancos. Entonces, bueno, repartió todos los papelitos. Generalmente la persona que después los recoge empieza a sumar y encuentra con 2 papelitos en blanco. Y dice, acá hay 2 papelitos en blanco, ¿qué pasó? A ver, y contó la cantidad de alumnos que había, y entonces supónganse que había 20 alumnos y vio que había 18 papelitos con el número y 2 que estaban en blanco. O sea que, ¿quiénes no votaron? ¿Quiénes no pusieron su blanco? Entonces nosotros levantamos la mano, y levanté la mano y le dije, profesor, yo no puse el blanco. Y se empezó a poner nervioso el profesor. ¿Por qué no pusiste el blanco? Entonces le dijo, no, profesor, porque el profesor tanto, la clase de hace 2 semanas nos dijo que la iglesia no puede ser manejada como una empresa.
Y nosotros realmente no le vamos a poner blancos a Dios, sino que vamos a hacer lo mejor que podamos y vamos a dejar los resultados en las manos de Dios. No dijeron amén en la clase, ¿eh? Entonces hubo un silencio así tensionante. El profesor se puso un poquito nervioso, pero dice, muchachos, es que es necesario. Los números aparecen en los hechos y todas esas cosas que siempre se dicen. En la Biblia aparecen los números también, necesitamos blancos. Le dijimos, no, profesor, no vamos a poner blancos. Bueno, el profesor fue, dentro de todo, bastante respetuoso, no dijo nada, pero se quedó nervioso. A las 3 horas nos mandan a llamar de la oficina del profesor que había dado la clase. Y entonces vamos a la oficina del profesor que había dado la clase. Y dice, muchachos, ¿qué pasa? El profesor tanto nos dice que ustedes están rebeldes. Y entonces nosotros, sentíamos que estábamos delante de nuestro maestro. Le decíamos, no, y ahora estábamos contentos de contarle. Y dijimos, no, profesor, no somos rebeldes, estamos aplicando los conceptos que usted nos enseñó en la clase. Muchachos, no, pero es la campaña. No, pero profesor, estamos aplicando los conceptos que usted nos enseñó en la clase, que nos parecieron bárbaros. Muchachos, era una clase. Pongan el blanco. Era una clase. Ese es el gran problema que tenemos los cristianos. Tenemos un discurso lindísimo, pero cuando llegan las cosas de manejarlas administrativamente o tenemos que manejar cosas dentro de la iglesia, las manejamos como la manejan las empresas porque no tenemos fe que los principios que Jesús enseñó funcionan en la iglesia. Y por eso Forest City, yo lo que les estamos proponiendo con el equipo pastoral es que aquí esto no sea una clase, esto tiene que ser experiencia. Esto no tiene que ser un discurso del reino, tiene que ser realmente el reino en la tierra. Y no va a depender de si en la asociación general mandan una orden de hacerlo o no hacerlo, depende de nosotros. Depende de los líderes. Y por eso hoy tenemos que elegir personas que no quieran dar clases, sino tenemos que elegir personas que quieran vivir. Tenemos que elegir personas que quieran ser fieles a los principios del reino, no importa las consecuencias. Pero entre vosotros no debe ser así. Así se manejan las empresas, como dice Jesús, pero aquí no debe ser así. Esto es el reino de Dios. Y el reino de Dios se va a manejar con los principios que Jesús estableció. Porque Él es la cabeza, Él está a cargo, de Él son los resultados. Sigue diciendo Jesús, el versículo 43, pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué difícil que es ser líder en el reino de Dios. No es difícil, es imposible. Y no está mal querer ser líder en el reino de Dios. Pero Jesús dice que si tú quieres ser líder en el reino de Dios, y está muy bien que lo seas porque todos deben ser líderes en el reino de Dios, quiere decir que lo primero que tienes que aceptar y que tengo que aceptar es que nosotros hemos sido llamados a servir, no a que nos sirvan. No hemos sido llamados a servirnos de la gente para que la gente trabaje, inconsciente decimos para Jesús, pero que trabaje para mí, para que yo después presentar un informe y entonces ese informe decir, acá está el mejor pastor o está el mejor líder, el mejor anciano o el que quieran llamarle. Estamos llenos de egoísmo, estamos llenos de orgullo. ¿Y saben por qué? Por el problema de que no estamos llenos de Jesús. Y entonces hablamos de Jesús, damos clases de Jesús, damos conferencias de Jesús, pero cuando llega el momento de aplicar los principios a la vida práctica, nos movemos como se mueve el mundo. Pero hablando de Jesús. ¡Qué calamidad! Hermanos, si vamos a hacer juntas y vamos a orar antes de la junta pidiendo que Dios dirija la junta, entonces no vamos a hacer política antes de las juntas. No, es que si no hacemos un poquito de política nos van a... No va a haber política.
Y si hacemos política estamos pecando, porque entonces estamos siendo unos hipócritas. Decimos que oramos, y perdonen, esto lo voy a repetir, y yo sé que hay gente que escucha por internet que se ofende de estas cosas que digo, pero es tu problema si te ofendes. Pero hacemos juntas y decimos, oramos y eso, y ya tenemos todo cocinado. Atrás, antes de la junta tenemos todo cocinado, y después decimos, Señor, dirige esta junta para que se haga tu voluntad. Y ya hablamos con este, hablamos con aquel, hablamos con el otro y hablamos con el otro para que se vote aquello que nosotros queremos y no dejamos que Cristo dirija la iglesia. Y por eso, Foresiri, Jesús nos está llamando, diciéndonos, pero entre vosotros no debe ser así. Hemos sido llamados para servir y para servir primero a Jesús. Y si servimos a Jesús vamos a creer en los principios que Él nos ha dejado. Y si creemos en esos principios, eso nos va a llevar a servir a los demás para ser grandes delante del reino de Dios. Marcos 12:38, Jesús también dijo, y les decía en su doctrina, guardaos. En otras palabras estaba diciendo Jesús, no los voten. Guardaos de los escribas, o sea, no los voten con B corta, ¿no? En la comisión de nombramiento, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Guardaos de aquellos religiosos que les gusta usar la iglesia para aparentar, que les gusta sobresalir, que les gusta estar continuamente en el centro. Guárdense de esos. Y saben que alguien puede decir, ve pastor, por eso le estamos haciendo una guerra a todos los que nos parecen fariseos. No, es que Jesús no te llamó a hacer ninguna guerra a nadie. ¿Sabes lo único que te pide Jesús? Es que cuando llegue el momento de elegir líderes, no los elijas. Y alguien puede decir, ¿está en contra de los fariseos? Sí, y yo soy uno. Pero no estoy en contra de las personas. Porque Jesús dejó bien claro cuáles son los principios que nos tienen que regir, y si todos queremos, ninguno de nosotros puede ser un fariseo. Pero si queremos, podemos ser todos fariseos. Y por eso vuelvo a repetir algo que siempre digo, acá no es cuestión de hacerle guerra a los fariseos o al que a mí me parece fariseo, sino la cuestión es amar a todos, incluso a los fariseos, porque yo soy el primero. Pero hermanos, cuando llegue el momento de elegir personas para la iglesia, debemos elegir líderes con los criterios de Jesús. Y por eso Jesús dice, guardaos de aquellos que les guste estar llamando la atención. Guardaos de aquellos que les gusta hacer política. Guardaos de aquellos que no confían que Dios puede liderar a su iglesia en los procesos administrativos. Guardaos de esos. Y nadie se vaya hasta el final, porque alguien puede estar pensando que el pastor Joel Barrio se está poniendo acá adelante como el ejemplo de impecabilidad, y no es así. Ya vamos a llegar a eso. Jesús no solamente dio una clase a los discípulos, sino que Jesús mostraba lo que él predicaba. Y eso era lo que hacía que tuviera autoridad cuando los fariseos, escribas y fariseos no la tenían. Y por eso ustedes se acuerdan cuando llegaron al aposento alto, evidentemente Jesús era la Pascua, y Jesús vio que el esclavo que usaban para limpiar los pies de las personas que llegaban a las fiestas, ese esclavo también tenía que pasar la Pascua con su familia, pero por ganar un poco más de dinero, él estaba allí, iba a estar trabajando en ese aposento alto que le habían ofrecido. Entonces me imagino que Jesús habrá sacado dinero, no sé si de su bolsillo, o le habrá pedido a Judas un poco de dinero, y le dijo al esclavo vete, pasa la Pascua con tu familia. Pero es que necesito el dinero. Y Jesús le debe haber dado el dinero y le debe haber dado una propina. Y ese esclavo se fue felicísimo. Y el esclavo debe haber pensado, claro, Jesús seguramente le pedirá a uno de sus discípulos. Pero llegado el momento,
Los discípulos comenzaron a mirarse porque dijeron, Jesús alquiló el aposento alto. Seguramente ahí va a haber aquello, ¿vieron? Cuando nos invitan a un hotel 5 estrellas y nosotros no estamos acostumbrados a esos hoteles y queremos ir al desayuno, queremos ir acá, queremos ir allá. O cuando vamos, yo nunca fui a un crucero, pero me contaron cómo son los cruceros. Fui a un all inclusive en el verano y queríamos estar en todos los restaurantes a todas las horas para poder aprovechar algo que no podemos aprovechar siempre. Y los discípulos ahora se sintieron importantes y llegaron y dijeron, al fin nosotros ahora ya no vamos a hacer, o sea, nadie nos va a mirar para abajo, que nosotros somos siempre los pescadores. Al fin alguna vez nosotros vamos a mirar para abajo a alguien. Y sí, ellos iban a mirar para abajo a alguien. Pero así como Jesús, el Mesías, siempre sorprende, y como el Mesías hace las cosas diferentes a como se hacen en el mundo, ellos miraron para abajo a alguien. Jesús se puso la toalla y comenzó a lavar los pies sucios y olorientos de los discípulos. Y ustedes saben lo que pasó con Pedro. Pedro no quería. ¿Por qué Pedro no quería? Porque Pedro empezó a entender algo. Si Jesús es el maestro y él me estaba lavando los pies, y yo soy el discípulo, ¿qué me toca a mí? Ese reino yo no lo quiero. No, Señor, a mí no me laves, no me laves. Yo no voy a permitir. Y vieron, Pedro se puso así como diciendo, yo no voy a dejar que te humillen así, estoy preocupado por ti. No, Pedro estaba preocupado por él, no por Jesús. Él estaba preocupado por él. Él se sentía humillado porque Jesús le estaba lavando los pies y era su maestro, del cual estaba esperando él que le dé un trono y que le vengan toda la gente y le lave los pies a él y al maestro, a él y a todo el mundo. Y ahí Jesús tira todos sus sueños abajo y le dice, no te vas a sentar. Jesús utiliza algo que Pedro quería. Y Pedro mordió el anzuelo y era tan ingenuo Pedro, pobre. Entonces Jesús le dice, mira, si no te lavo los pies, no te vas a sentar conmigo. Oh, sí, yo lo que quiero es el trono, así que báñame entonces. Y Jesús lo mira y dice, le haber dicho, Pedro, no entendés nada todavía. 3 años caminando, no entendiste nada. Y ¿saben qué? Parece que todavía nosotros no entendemos tampoco. En Juan 13, 12 al 15, hablando de esto, dice, cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho con vosotros. Jesús nos dio ejemplo, que debemos lavar los pies. Qué duro esto. ¿Cómo lo solucionamos esto? ¿Cómo lo solucionamos? Y miren lo que hace el corazón orgulloso. ¿Saben cómo lo solucionamos? Vamos a poner que cada 3 meses nos lavemos los pies. Entonces, cada 3 meses nos lavamos todos bien los pies en la casa, nos cortamos las uñas, todas las cosas. Y venimos y hacemos un rito de la humildad acá. Y salimos todos diciendo, qué humildes que somos. ¿Qué? No entendimos nada. Jesús no estaba instaurando aquí un rito. Estaba diciendo cómo debemos vivir. Pero nosotros, cuando no queremos vivir, hacemos ritos. Y dígame, alguien puede decir, pero pastor, está tocando algo que a mí me encanta hacer, que lo hice por tantos años de mi vida. ¿Por qué ustedes no oran todos los días el Padre Nuestro? ¿Por qué? Ay, no, porque no podemos, si Jesús estaba dando un ejemplo, y si lo repetimos nos volvemos como loritos. Pero Jesús dijo a ustedes que siempre oren así. Y hay gente cristiana que con buen corazón dice todos los días, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, y no ora de otra manera. Y hay gente que también, cuando Jesús dice ustedes se deben lavar los pies, piensa que hay que lavarse los pies cada 3 meses y eso es humildad. Eso no es humildad. Lava los pies de todo el mundo si quieres y no vas a ser humilde a menos que Jesús habite en tu corazón, a menos que tengas una vida de fe con Jesús, a menos que estés dispuesto a vivir los principios del reino en todas las cosas, no simplemente lavando los pies cada 3 meses. Pero nos encanta hacer rituales de aquello que no queremos vivir en la vida. No sé si me explico. ¿Qué significa ser humilde?
Entonces alguien puede estar escuchando este sermón y dice, bueno, desde ahora vamos a esforzarnos para ser humildes. Y entonces venimos acá a la iglesia con todas esas frases estudiadas que dicen, y vuestro humilde servidor ha estado trabajando y ha estado haciendo esto. Entonces, como sabemos que los líderes deben servir, cada vez que está la oportunidad de que están todos viendo, sirvo para que me vean que yo soy un líder servidor porque quiero ser líder. No. ¿Qué significa ser humilde? Para ser humilde hay una sola receta. Y esa sola receta es tener una revelación de Jesús. Y cuando tengo una revelación de Jesús, no es que soy humilde, sino que me hago consciente de mi orgullo. Yo no puedo ser humilde. Yo lo único que puedo es tener conciencia de mi orgullo. Y cuando tengo conciencia de mi orgullo, entonces vivo en la presencia de Cristo o dejo que Cristo entre en mí, porque sin Él soy un desastre. Ser humilde es ser consciente de que yo tengo un problema. Ser humilde es darme cuenta de que yo no puedo ser dogmático cuando discuto con alguien. Ser humilde es reconocer que yo puedo estar equivocado porque no soy perfecto. Ser humilde es reconocer que necesito continuamente desconfiar de mí mismo y poner toda mi seguridad en Jesús. Y quiero decirles algo, las personas tímidas no necesariamente son humildes, porque decimos, ay, esta persona no habla mucho, es una persona humilde. No, una persona que no habla puede ser orgullosa también. Porque ¿qué es el orgullo? El orgullo es, como puede ser una persona que habla mucho, orgullosa también. El orgullo es inseguridad. Entonces, toda persona orgullosa es insegura. Algunos encontraron una seguridad falsa en el dinero, en el título que tienen y eso, entonces se sienten artificialmente seguros mientras tienen eso atado a su currículum. Mientras tienen la cuenta bancaria que les da seguridad. Pero le quitamos esas falsas seguridades. ¿Cómo puedo yo saber si soy humilde, o sea, si estoy viviendo la humildad de Jesús o no? Si es que cuando recibo las bendiciones de Dios, utilizo esas bendiciones. No para ponerme en un pedestal y mirar para abajo a otros, sino que utilizo esas bendiciones para servir a los demás. Si bien hay líderes en el pueblo de Dios, todos tenemos el mismo valor. Y ese valor no está determinado por lo que tenemos, sino que está determinado por lo que somos y está determinado por lo que somos en Jesús. Hoy vamos a hacer la comisión de nombramiento. Vamos a empezar con la comisión especial. Yo les pido, hermanos, no podemos nosotros controlar qué es lo que ustedes van a poner en el papelito. Pero cuando llamemos a votar, pongan los nombres que representen para ustedes, que representen los principios que Jesús señaló para los líderes. Por suerte yo no voy a estar en la elección, o sea, ustedes no tienen que poner los pastores porque posiblemente entonces yo no sea elegido. Pero eso tendrá que ver la conferencia después conmigo. Y ojalá que cuando la conferencia elija a los pastores, lo haga también de la misma forma. Nadie está exento de tener que pasar por esto. Y es por eso que termino preguntando, ¿y qué sucede si no soy elegido? ¿Y sabes qué sucede que si no eres elegido? Es que no fuiste elegido y punto, ya está. Vamos a hacer el proceso tan claro que si no eres elegido no va a ser porque te manipulamos las cosas para que no te elijan. Si no fuiste elegido o elegida, es porque Dios lo permitió así. Y punto. Y se acabó. Y se acabó. Y no es que la iglesia te rechazó ni nada por el estilo, no. Simplemente Dios te está formando y como tú eres líder, porque los líderes, las posiciones son accidentes, el liderazgo siempre es estable. Una persona que es líder, no, si le da una posición no es que se transforma en un líder y si no tiene posiciones deja de ser líder, no. El que es líder en todos lados, con posiciones o sin posiciones. Una vez les toca servir en una cosa, otra vez les toca servir en otra, pero son siempre líderes.
Y van creciendo, y una vez les toca, y otra vez no les toca, y su realización no está en tener una silla acá en la plataforma. Y que le pongan una alfombra roja cuando pase porque tiene el título o porque tiene tanta plata en el banco, o porque ha estado 48 años en la iglesia, o por lo que sea. Todas esas cosas son, perdón lo que voy a decir, pero son superficialidades en el reino de Dios. Lo que nosotros tenemos que elegir son personas llenas del Espíritu Santo. Y por eso cuando Jesús formó estos apóstoles, si bien estos apóstoles no entendían bien, caminaron 3 años con Jesús, y a pesar de que llegaron a los pies de la cruz y todavía no entendían nada, cuando Jesús murió, se hizo el quiebre en sus vidas. Y se hizo el quiebre, la decepción, porque Jesús quebró todas las visiones de liderazgo que ellos tenían para entrar. Ahora les daba la oportunidad de entrar en la visión del reino de Dios, que no estaba basada en el trono, sino que estaba basada en la cruz. Y toda persona que va a liderar para el pueblo de Dios, que va a liderar en el reino de Dios, tiene que estar dispuesta a pasar por la cruz. Y es la cruz la recompensa, no es el trono. El trono simplemente es una recompensa porque allí nos va a sentar al lado de Él aquel que fue crucificado. Y si Él fue crucificado por nosotros, entonces para nosotros será un privilegio ser crucificados con Él. Es por eso, hermanos, que la iglesia de los Hechos de los Apóstoles no pedían a ver el currículum para el perfil, para elegir a alguien en la junta de nombramiento. No voy a poner los versículos, pero ustedes lo pueden leer en Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál era la condición que siempre pedían los apóstoles para alguien que sea elegido como líder? Una persona ¿cómo? Llena del Espíritu Santo. Y quiero decirte que alguien lleno del Espíritu Santo no es aquel que tiene dones. Porque la iglesia de Corinto estaba llena de dones del Espíritu aparentemente y era un desastre. La persona que está llena del Espíritu Santo muestra una característica. Las personas que están llenas del Espíritu Santo muestran una sola característica, y esa característica la muestran en todos lados y la muestran todos. ¿Cuál es? Es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que ese fruto del Espíritu no es nada más ni nada menos que Jesús viviendo en nosotros. Son personas que tienen una relación con Jesús. No son personas perfectas, pero han puesto a Jesús en el trono de su vida y viven para Él. Y por eso, hermanos, hoy cuando votemos, por favor, votemos las personas que a nosotros nos parecen. Vamos a orar y pedir que pongamos las personas que a nosotros nos parecen que reflejan a Jesús. Ese va a ser el perfil que vamos a usar. ¿Y saben qué? Si nosotros usamos ese perfil, y Dios elija la comisión especial hoy, que es una comisión, la primera comisión que elegimos, Dios va a hacer grandes cosas en Forest City en el año 2022. Porque los líderes son importantes. No son más importantes, pero son importantes en el plan de Dios. Y yo quiero terminar simplemente hablando de este versículo que me parece uno de los más lindos de la Biblia. Hablando del remanente final, Sofonías profetiza y dice: quitaré al orgulloso y al arrogante de entre ustedes. No habrá más altivez en mi monte santo. Quedarán solos los sencillos y los humildes, porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. Yo quiero ser parte de ese remanente. Pero reconozco que yo, Joel Barrios, yo no soy sencillo y humilde. Pero hoy entiendo que Cristo sí es sencillo y humilde. Y hoy entiendo que Cristo no solamente quiere caminar conmigo, sino que quiere vivir en mí. Y cuando Cristo viva en mí se va a ver aquello que es Cristo, a pesar de que yo soy un desastre. Es para Él la gloria. Todo se lo debemos a Él. Querido Señor, hoy vamos a empezar un proceso de nombramiento aquí en Forest City. Te pedimos que Forest City forme parte de ese pueblo sencillo y humilde del
tiempo final. Te damos permiso, Señor, para que tú tomes esta iglesia y para que tú te manifiestes. Gracias por contestar esta oración porque es tu voluntad y la pedimos en el nombre de Jesús. Amén.